Génesis capítulo 47, versículo 7 al 10. Amén. Si tiene usted el buen hábito de con su bolígrafo poner al margen de su Biblia los puntos, sería bueno, sería maravilloso. O si tiene alguna libreta especial por ahí, pues mucho que tal vez mejor, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Versículo 7, capítulo 47, dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Versículo 10: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. La vida es un peregrinar, indiscutiblemente. Nos estamos dirigiendo a un lugar, nos estamos dirigiendo hacia un destino en nuestro peregrinar. Y es cuando nosotros necesitamos seguir los pasos de Jesús un día a la vez, teniendo un tiempo con Dios para leer las Escrituras y de esa forma saber qué Dios me está diciendo. Y luego es cuando yo elevo mi voz a Dios, y es para decirle lo que yo le digo a Dios. Una cosa es lo que Dios me dice y otra es lo que yo le voy a decir a Dios. Es un diálogo, se constituye en un diálogo. Se nos hace necesario que en el peregrinar de esta vida necesitamos caminar con Jesús, porque solo Él conoce el camino y nos lo dice en su palabra cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma, nuestro carácter. Y sería ahondar mucho en ello, pero simplemente bastaría decirles que Dios no está preocupado por tus dones y tus talentos, está preocupado por tu carácter. A Él le interesa más tu carácter, porque talentos y dones y habilidades cualquiera los tiene, pero no el carácter. Ahí es donde el Señor está trabajando. Y es lo que dice Filipenses 1:6: el que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pedro, hablando de este peregrinar, en su primera carta escribió lo siguiente, entendiendo lo que someramente he estado comentando. El capítulo 1, versículo 17 al 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, cuando él dice estas palabras: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando Jacob dice de su peregrinación, 130 años, está hablando de cada día que pasó en ese caminar, donde fue poniendo sus tiendas y edificando los altares para invocar el nombre de Dios. Pero también dice: pocos y malos han sido los días. Y otra cosa que nos llama mucho la atención es que hace referencia a sus padres. Él tenía un desafío. Su padre Abraham, que venía siendo su abuelo, y su padre Isaac. Él tenía un desafío. Y la otra cosa que nos impresiona es que en este peregrinar que hemos ido madurando y hemos ido creciendo, nos hace más aptos para poder bendecir a otros. Ahora, anote esto. ¿Qué quiere decir este pasaje en cuanto a la fe? Habla de que aquella persona que tiene una fe genuina en Dios tiene la primera característica en su interior, en su ser. La primera es que asimila. No es alguien que quiere desechar lo que vivió desagradablemente el pasado, y aunque lo quieras hacer, no lo vas a lograr. Lo que hiciste es mal, lo hiciste es mal, ya. ¿No? Algunas de esas cosas nos van a traer, van a producir dolor, aunque hayan pasado 20, 30 años, van a producir dolor. Lo que significa que no has sanado, lo que te trae el recuerdo. Cuando alguien dice no te acuerdes del pasado, no, es imposible. Yo no me puedo olvidar de mi pasado, lo que hice mal. Pero Dios viene renovando ahora nuestra mente para tener una forma distinta de ver lo que pasó en el pasado. Lo asimilo, no lo rechazo, lo asimilo. Ya formó parte de mi vida, ya me dejó cicatrices, ya me dejó marcas. Es inevitable. Les pongo un paréntesis. Por ejemplo, cuando recuerdo a mi padre y que pude poner la última cosa para quedar sepultado, al salir de el sepulcro, del panteón, me puse a llorar. No por él, él decidió estar donde él quiso. Me vino sentimiento de mi persona, porque entonces llegó una reflexión y dije: pude ser un mejor hijo y no lo fui. Y lloré. Pero hay algo aquí. No voy a permitir que esto que pude ser y no lo fui, no voy a permitir que esté controlando mi felicidad el tiempo de ahora. No lo voy a permitir. Eso es algo muy distinto. Hay personas que han muerto y todas siguen controlando tu felicidad. Hay personas que indiscutiblemente dejaron rasgos negativos, duros en nuestra vida, pero sigue controlando tu vida. El punto es que no controle tu vida, que no controle tu felicidad. No debe controlar tu destino. Entonces, asimilar, hermanos, es como Jacob aquí, 130 años. Antes de llegar acá, si retrocedemos, ¿qué hizo Jacob? Engañó a su padre. Mató un cabrito, presenta la comida, la barbacoa o lo que le gustaba a Isaac. Se pone una piel de cordero, se mata un cordero y pone la piel de cordero, pero por dentro era un rapaz. Y su papá, que ya no miraba, se aprovechó de las circunstancias. Un mal consejo de su madre.
Y palpó y dijo: ah, sí, sí, los brazos son de Esaú, pero el olor no es de Esaú, no hueles a campo, hueles a cocina, ¿no? Sí, soy yo. Y dice, y la voz como que no me parece. Isaac le suelta la bendición, y a raíz de eso provocó un odio, un resentimiento terrible en Esaú, y dijo: te lo mato porque lo mato. Su madre lo escucha y le dice: tienes que oír a mis parientes, ve a Harán. Pasa un tiempo ahí, pasan 20 años. Y sigue la historia, hermanos. Y sus hijos lo engañan con un mismo cabrito. Matan un cabrito, lo tiñen de sangre y se lo traen. ¿No es la ropa de José? Y dice: sí, una bestia lo ha devorado. Él no estaba ciego, pero fue vilmente engañado. Él podía rechazar eso en su vida, imposible. Quedó en su historia de vida. Todos ustedes, experiencias malas como experiencias buenas, forman parte de tu vida. ¿Ustedes creen que Jesús pudo rechazar o evitar que quedara en un hecho histórico al que lo escupió, al que le dio puñetazos, al que se burlaba de él, a los que meneaban la cabeza? No se puede. Es un hecho histórico, quedó ahí. Lo que hayas hecho bien o mal, lo que hayas vivido negativamente, es forma de tu vida, forma parte de ti. Pero lo que no debe ser es controlar nuestra felicidad del presente, porque lo que vivimos hoy es lo que cuenta mucho. Me puse a ver qué quiere decir asimilar, y dice que asimilar quiere decir que hace propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimiento. Esto lo estaba haciendo más maduro. Cualquiera que ha sido la experiencia forma parte de tu gran fe. ¿Qué es fe? Aprender a asimilar. No a querer que no forme parte de nuestra vida, ya lo es, pero nos hace más maduros y nos hace mucho más sabios. Decimos amén. La segunda característica es consistencia. Consistencia. La consistencia quiere decir una cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse tan fácilmente. Algo consistente. Es como cuando me di cuenta una ocasión que estaban a los huevos y a la harina, lo estaban dándole y vuelta. Y recuerdo también cuando voy a la panadería de algunos hermanos, cuando están con la masa y le ponen un poquito más de manteca y le ponen un poquito más de todo lo que ellos saben, dándole y dando, y luego lo hacen. Dándole la consistencia. Eso hace la fe en nosotros, nos hace así. Y dice la Escritura que Jacob no rechaza los días de los años de mi peregrinación, son 130 años. Pocos o malos han sido los días de los años de mi vida. De cuenta, dos titanes platicando ahí, Faraón y Jacob, el hombre más poderoso y uno que había aprendido a ser consistente, maduro en sus conversaciones, aquel que le ponía sal para la necesaria edificación de los creyentes. No alguien que dice tonteras, hermanos, como los que encontramos en las páginas de internet, y que muchos están más metidos en eso que en las Escrituras.
Cuando dicen, por ejemplo, hay muchas cosas, pero se me viene ahorita a la mente, y yo sé que usted tiene mucho más que poder explicar esto. Cuando alguien dice, el amor, ¿qué es el amor? Es que el amor es que si es libre. Si lo sueltas, dice, y regresa a ti, es porque es el amor. Y si no vuelve es porque no fue amor. Y nos dejamos llevar como filosofía de estas, o como otras que dicen, ella es mi media naranja, y nos dejamos llevar por esas teorías. Y siempre he dicho, ¿por qué media naranja? ¿Por qué no una naranja y media y el otro limón? Porque son contrastes. La mujer y el hombre son contrastes, no son lo mismo. Por eso es que la mujer a veces tiene algunas actitudes o unas reacciones raras, y el hombre también tiene otras cosas raras. Dice que en el original hebreo quiere decir tu otra parte que te hace contra. Eso es lo que dice. Ayuda idónea está, dicen los rabinos, que es la otra parte que te hace la contra. Entonces vean pues, hermanos, vean. Consistencia nos hace resistentes, maduros. Es alguien que sabe pensar para saber hablar. Es alguien que medita en sus hechos que no son correctos y los que deberían ser correctos. No basado en lo que otros hacen, sino en lo que él debe hacer o en lo que ella debe hacer. La fe, hermanos, nos lleva a ser consistentes, genuinos. Nos hace vernos rectos. Nos hace vernos ecuánimes. Y vemos ahí a Jacob como un hombre consistente, lleno de experiencias, con una actitud y una postura de decir, mucho ha sido mi peregrinación. No se apenaba porque era un peregrino, como un nómada, ante otro que tenía una vida distinta a un monarca que estaba acostumbrado a dar órdenes y se hacía lo que él decía. Un monarca, un dictador, si me explico. Vidas distintas. Y cuando una persona es consistente, ¿por qué le va a afectar lo que otros hagan? Tiene consistencia, pues. Señor Faraón, pues esa es su vida, su cosmovisión de la vida. Pero yo tengo un Dios muy distinto. Alguien que nos llamó a que recorriéramos toda la tierra de Canaán, donde hay cada costumbre, cada práctica, pero es su rollo. No tiene por qué afectarme las actitudes y la forma de adorar de toda esta gente. Soy consistente. Y la persona que no es consistente en la fe y en la vida en Cristo, agarra de todo. Le da gripa, le da tos, se enferma de los pulmones, de los riñones, porque pues, todo lo que aquel hace le afecta, lo que aquel comenta le afectó, lo que allá escuchó también, y lo que allá dijeron también se van de boca. No hay consistencia. Pero cuando una persona en la fe en Cristo es consistente, hermanos, no puede deformarse, porque hay consistencia. Entonces lo que hemos vivido en la vida, no sé cuántos años tengas, 20, 30 años, 40 años, los años que tengas, Dios te está haciendo consistente. Dios está trabajando contigo, está permitiendo cosas a tu vida, y no porque no te ame, es porque te está haciendo consistente. Eres como la masa que Dios dice, le falta un poquito, te está trabajando, y no solamente va a trabajarte, después te pone en un perol o en una charola y te meten a un horno. Esa masa que no tiene olor agradable sale con un aroma rico. Y es lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3. Compren oro refinado en fuego. Yo soy el oro refinado en fuego de las pruebas y de las luchas. Mi hermano, cuando tenemos consistencia, nuestros oídos no se perturban. Cuando tenemos consistencia en la fe, sabemos en quién hemos creído y lo que las escrituras nos enseñan, no me afecta por lo que veo. No tengo problemas si alguien es mal hablado y no me afecta mis oídos, tampoco afecta mi vista. Pues se viste, pues que se vista como quiera, ¿qué me interesa?
que se peinó así, pues que se peine como quiera. No, mi felicidad no es porque aquel se peinó de esa forma. Mi felicidad es como me dice la palabra que yo tengo que vivir. Y necesitamos, hermanos, entender que en la vida en Cristo es que Dios nos prepara para ser consistentes. Bien dice la Escritura: no dejaos llevar por vientos de doctrinas de hombres perversos que usan con astucia las artimañas del error, y dice: y no se ha llevado como niños fluctuantes por donde quiera. Se requiere consistencia en la fe. Y quien no lo entiende, todo le afecta, todo le da gripa. Nuestra fe es firme. No, es que él debería ser así. Debería en tu concepto, pero tú, ¿cómo debería ser? Porque es muy fácil ver los errores de los demás para justificar los nuestros, pero eso no es consistencia, ni tampoco es asimilar las cosas. Tenemos que aprender a asimilar la vida y tenemos que aprender a ser consistentes. Pero hay una tercera cosa, que este pasaje, versículo que leí, nos quiere hacer emblemáticos. Es decir, nos quiere ser un punto de referencia. ¿Ha escuchado usted cuando alguien por ahí elocuentemente presentan a alguien, alguna figura importante, no sé de lo que se trate, y tenemos aquí a la señora emblemática y al emblemático señor fulano de tal, que le pido le den un fuerte aplauso, y le dan todo el mundo los fuertes aplausos? Sí, sí, él me acuerdo que me ayudó, sí, recuerdo que él me sacó de un problema. Y Dios, hermanos, nos muestra en su palabra cuando Dios llamó a Moisés, le dio una referencia. No porque Dios tuviera problemas, sino el problema es de que el hombre no logra captar lo que Dios es. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora que te has quitado esas sandalias de tus pies, ahora date cuenta que estás ante la presencia de un Dios vivo, y te mando hoy que vayas a Egipto y libertes a mi pueblo Israel. Es más, Israel es el emblema de un hombre que tuvo fe, de aquel que dijo en Génesis 28: Dios, si fueres conmigo, me proveyeres pan y me volvieres a traer a este lugar, tú serás mi Dios, y el diezmo de todo lo que tú me des lo voy a apartar para ti. Ese hombre se había hecho emblemático y Dios lo había dicho una y otra vez. Amados, cuando nosotros vamos a una oficina, lo ven: llegó la señora fulanita de tal. Qué gran mujer es esa persona, qué gran hombre es esa persona. Pero cuando se presenta por ahí en una oficina, aguas que ahí llegó el grillo. No, ese es un problemático. No, mira, es más, ni hablemos nada, porque es tan chismoso y tan comunicativo que mira, nos va a meter en un problema. La fe es algo que nos lleva a ser emblemáticos, que nos pone en una posición de reconocimiento. Y es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, en el capítulo 6, y también lo remata en el capítulo 7, en la enseñanza del monte. Y sobre todo cuando dice: las obras que ustedes hagan va a provocar que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquel hombre llamado Jacob se presenta ante el trono de Faraón porque se le abrieron las puertas. Este hombre poderoso quería saber quién era el padre de un gran joven llamado José. ¿De dónde vendrá su sabiduría de este joven? ¿Hallaremos acaso otro como José, en quien radica el espíritu de sabiduría? Dijo Jacob. Pregunto, dice: ¿habrá algo aquí en Egipto? ¿Habrá alguien que sea capaz como este hombre? No lo hay. Entonces, el que se encargue
el segundo del faraón. Y Faraón decía: yo quiero conocer al papá de este joven. ¿Qué obra tan extraordinaria hizo con su hijo? ¿Qué obra tan perfecta hizo en su hijo? Un hombre trabajador, un hombre que huyó a la tentación, un hombre que estuvo dispuesto a recibir al verdugo para hacer su trabajo y no renegó, sino se mantuvo. Un hombre a quien le reconocemos que Dios está con él. Yo quiero conocer a ese hombre. Y cuando Jacob y sus hermanos, sus hijos entraron a Egipto, dice la Biblia que mismo Faraón se enteró. Y dice la escritura que José presentó a su padre ante Faraón. Y entonces Faraón le pregunta: yo quiero conocer cómo has vivido. Los que han visto una película extraordinaria, El último samurái, se me escapa el nombre del samurái, pero de repente se presenta ante, creo que es Tom Cruise, el que aprende de este samurái, y se presenta ante el soberano, y que había muerto el samurái, el jefe de esa, como dijera, de ese clan que servía. El emperador le pregunta: ¿y cómo murió? Le pregunta. Y él le dice: no te voy a decir cómo murió, te voy a decir cómo es que él vivió. La fe nos lleva a ser emblemáticos, nos lleva a construir una historia que nadie va a poder olvidar, que vamos a dejar huella y vamos a dejar ejemplo de vida. ¿Estamos acá? Muchos son los días, algunos malos, algunos buenos, forman parte. Lo asimilo, lo entiendo, porque este es el caminar con Dios cada día en este peregrinar. Le vamos a dar aplausos al Señor y les voy a pedir que se pongan de pie para orar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle algo. Vaya con alguien, así con su cubreboca, y con el puño chóquelo con él y dígale: hay que asimilar, hay que ser consistentes, que Dios nos va a hacer cada día emblemáticos en la vida, que nos van a reconocer en la fe. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar. Padre glorioso, Señor, muchos han sido los días, muchos de ellos muy buenos, otros no tanto, pero hemos aprendido que forman parte de nuestra madurez, nuestra formación. Ayúdanos a asimilarlo correctamente. Ayúdanos, Dios, a saber encauzar nuestra vida con tu ayuda correctamente. Algunos les ha afectado para sus decisiones las experiencias negativas, pero hay otros, con todas sus experiencias negativas, han sabido sacarle provecho para ser mejores personas. Dios, que podamos asimilar los hechos de la fe. Señor, que cada día hagas de tu pueblo consistentes en la fe, maduros, fuertes como el roble, fuertes como el búfalo, con una visión como el águila, de volar y de ver con claridad el reino tuyo.
Gracias porque estás trabajando en cada uno de estos siervos tuyos para hacer de ellos como alguien de un emblema, que cuando tan solo se recuerde su nombre se pueda decir: yo quiero ser e imitar y seguir esos pasos. Aquí está tu pueblo. Hermano, no te pido que te deseches lo negativo, sino que lo asimiles y le saques ventaja. ¿Alguien te hizo daño? ¿Has hecho cosas incorrectas? No te mortifiques por eso. Solo preocúpate lo que tienes que decidir hoy. ¿Tú qué vas a decidir hoy? Algunos, por no saber asimilar y no ser consistentes y no han entendido esto, tienen tropiezos constantemente. Todo les provoca enfermedad. Todo los desestabiliza emocionalmente, porque su fe está basada en las emociones y no en un buen entendimiento. Pero Dios nos ha traído hasta acá y te va a dar una mente de Cristo en la medida que tú le busques, en la medida que tú medites en su palabra. Y dice: harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Confía en Dios en eso? Yo sí. ¿Cuántos más? Él es fiel. Que Dios te guarde y Dios te ayude y sea contigo en todo lo que hagas. Amén. Shalom para todos. Shalom para todos. La paz de Dios sea con ustedes. Les guíe, les sostenga, les fortalezca, ilumine sus pasos, manda el rocío de su espíritu todos los días de su vida.